Nuevamente, buen día, iglesia. Estamos estudiando la primera carta a la epístola de Juan. Hoy nos tocaría desarrollar el versículo 12 al 14. Dios mediante, hasta donde me dé el tiempo, vamos a avanzar. ¿Ok? Y ya hemos hablado, sí, sobre todo el aspecto doctrinal que nos hace entender cuál debe ser nuestra seguridad de que somos realmente cristianos. Y no solo la parte doctrinal, sino también hay una parte en nosotros que puede confirmar o puede afirmar si realmente somos creyentes, somos verdaderos cristianos. Y hablamos de la prueba moral, vale decir, sobre la obediencia, ¿sí? Y dentro de la obediencia, quizá una de las pruebas más sublimes o más altas que el hombre, el que ha nacido de nuevo, debe mostrar es el amor. Si dice que tú no tienes amor, o sea, el amor de Dios, o sea, y dices tener, pues no eres un verdadero creyente. Entonces hay pruebas que nos muestran si realmente somos cristianos o no. No debería ser una incógnita para nosotros estar en ese dilema, ¿seré? ¿No seré? ¿Sí? Porque la Biblia me muestra, y especialmente esta carta está escrita para que sepamos, dice, que tenéis vida eterna. Estas cosas os escribo a vosotros para que sepáis que tienes vida eterna y tengas la seguridad de que realmente eres un verdadero cristiano, y el día que tú mueras, como dicen las Escrituras, está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, Hebreos 9:27, ¿sí? Tú te vayas a su presencia, a ese lugar donde el Señor dice, tengo lugar para vosotros, ¿no es cierto? Tengo un lugar, ¿sí? En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay, y voy a preparar lugar para cada uno de vosotros. Sin embargo, nosotros hemos conocido a Cristo aquí en la tierra. En algún momento de nuestra vida hemos reconocido que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, Él es el sustituto, ¿sí? El sacrificio que se pagó para que nosotros, mediante por la fe y la gracia, pues podamos recibir el perdón de pecados y así tener la vida eterna, ¿sí? En un momento de la vida, vuelvo a repetir, hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo. Somos una nueva simiente. Pertenecemos al reino de la luz, ya no al reino de las tinieblas. Y donde hay luz hay vida, y donde hay vida hay crecimiento. O sea, donde hay crecimiento, sí o sí tiene que haber vida. Este mueble no puede crecer, es inerte, ¿sí? Pero una plantita, ¿sí? Si está viva, la naturaleza misma dice que esa planta tiene que crecer, ¿no es cierto? Un animalito, un cachorrito, ¿sí? La naturaleza misma dice que tiene que crecer. ¿Por qué? Porque tiene vida, ¿sí? Y no es ajeno esto, no es ajeno en el ámbito espiritual. Si uno tiene vida, tiene que crecer, ¿me entiendes? Tiene que crecer y tiene que llegar a una meta, como decimos, proseguimos a la meta, decimos, ¿no es cierto?, en nuestro eslogan, ¿qué es la meta? O sea, Cristo, ¿sí? Llegar a la semejanza de Cristo, llegar a parecernos a Él, a andar como Él anduvo. Pablo tenía bien claro esa situación, por eso para él, 33 años después, más o menos, Pablo dice, no pretendo yo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, ¿no es cierto? Dejando todo atrás, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? Parecernos a Cristo Jesús, conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Ahora, nunca vamos a llegar a ser como Jesús, ¿estamos claros? ¿Sí? Pero hay una promesa en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 a 2. ¿Qué dice esa promesa? Ya que estamos en Primera de Juan, más adelante vamos a estudiar, dice así, para los que creen que son cristianos. ¿Ok? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice la siguiente estrofa? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y fíjate el versículo 3,
que nos corresponde a nosotros. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Te das cuenta? O sea, yo no me imagino a veces, hijos, no me imagino realmente llegar a ese punto donde seremos tal como Él es. Imagínate ser como Él es, tener un cuerpo glorificado. Ahora, aquí en la tierra, ¿sí? Nuestra responsabilidad como cristianos, ¿cuál es? Crecer, porque tenemos la vida de Dios en nosotros. Y Pablo y Juan va a mostrar cuáles son las etapas que debe el cristiano manifestar en su crecimiento. Por eso, hoy vamos a desarrollar esas tres etapas, donde nos muestra el crecimiento que debe tener un cristiano. Y lo manifiesta a través de tres etapas que la vida nos presenta: niños, jóvenes y padres, ¿sí? El cristiano nunca debe quedarse como un niño, porque un niño nunca se va a quedar como un niño. Eliú de aquí a unos años va a llegar a ser joven. ¿Por qué? Porque tiene vida, ¿sí? Y si Dios le permite tener vida, él va a llegar a ser un día adulto, padre. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tiene vida. La vida cristiana debe ser así. Si no hay un crecimiento de un que dice ser cristiano, ¿sí? Está muerto. ¿Me estás entendiendo? Un creyente que dice ser cristiano y no crece espiritualmente, es una evidencia, podríamos decir así, que está muerto, que no está creciendo, está ahí. Entonces, así como en lo natural, en lo físico, todo lo que tiene vida debe manifestar un crecimiento, también en lo espiritual debe hacerlo. Ahora, todo, tanto en la vida natural como en la vida espiritual, Dios es el que hace crecer por su infinita bondad, su poder. ¿Ok? Tanto en lo espiritual como en lo físico, Dios es el que hace que uno crezca. Pero, sin embargo, como nosotros estamos aquí en la tierra, ¿sí? Hay una responsabilidad nuestra. ¿Cuál es esa? El de crecer. Por eso la Biblia te dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. También la Biblia me dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú te das cuenta, cuando Pablo se encontró con el Señor, en su encuentro a Damasco, ¿no es cierto? Encontró, a partir de ese encuentro con Jesús, ¿qué hizo Pablo? Bueno, ya soy cristiano, así que me voy nuevamente a mis cosas. No, empezó a tener un crecimiento espiritual, todos los mismos discípulos de Jesús. Empezó, y Dios quiere que nosotros crezcamos, no solo que demos fruto, sino más fruto, y mucho más fruto mejor, como dice Juan capítulo 15. No quieres que solamente des fruto al 30, al 60, sino que llegues a dar fruto al 100%. No quiere que solo entres al atrio o al lugar santo, sino quiere que entres al lugar santísimo, y lo vamos a hacer a través de Cristo Jesús. Entonces, el crecimiento espiritual es parte o es evidencia de que él es un verdadero cristiano. ¿Estás entendiendo? Aquel que no crece, ¿sí? Entonces hay que preguntarse si realmente es cristiano. Muchos pueden decir, así como dicen, el que dice, ¿sí? El que dice, se puede decir muchas cosas, pero otra cosa es ver si realmente esa persona tiene un crecimiento espiritual. Ahora, muchos confunden, déjenlo nomás, muchos se confunden, atiendan muy bien esto, muchos se confunden que el crecimiento espiritual está ligado a cosas que creemos que son, que manifiestan un crecimiento espiritual. Por ejemplo, el crecimiento espiritual no determina la posición del creyente en gracia delante de Dios. ¿Qué significa eso? Para que tú me entiendas. O sea, tu posición en Cristo no significa, ¿sí?, que estás creciendo espiritualmente. Tú ya eres
la justicia de Dios ya se te ha dado, se te ha imputado, ¿sí? Tú eres justo, eres declarado justo. No implica eso que has crecimiento espiritual. Tampoco implica el crecimiento espiritual que Dios te ame más. No, porque Dios nos ama. A pesar de todo, su infinito amor ha dado a sus hijos, aquellos que le han reconocido como su Señor y Salvador, y los ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Él ya te amó, ¿sí? Te amó plenamente. O sea, no significa crecimiento espiritual, ahora Dios me ama más a mí que a ti. No, Dios ama igual a todos sus hijos. ¿Me entiendes? Dios te ama a ti como me ama a mí. No porque uno conozca más la Biblia o conozca más versículos de la Biblia o memorice más la Biblia, Dios le ama más. Dios no es así. Dios ama a todos, podríamos decir, por igual. Juan 13:1 lo dice así: yo los amo hasta el fin. O sea, es decir, hasta la perfección, a lo máximo de su amor, Dios nos ama. Entonces, el crecimiento espiritual no se mide también por el calendario. ¿Qué significa eso? No porque estás 10 años en la iglesia, ¿sí?, has crecido espiritualmente. No se manifiesta cronológicamente. Porque puede haber personas que han estado 10, 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia. A ver, escuche bien esto. Y si esas personas han recibido falsa doctrina, no han crecido espiritualmente conforme a la verdad de Dios. ¿Me estás entendiendo? O sea, no han crecido. Y peor aún, si han recibido sana doctrina, pero ellos no lo han aplicado en su vida, no han crecido espiritualmente. Porque hay 5 cosas que te pueden ayudar para que entiendas. Lo primero que el cristiano tiene que hacer para crecer espiritualmente es tiene que leer la Biblia. Yo le llamo lema a mis dedos. Lema con doble M, para que me acuerde. ¿Sí? L-E-M-M-A. Para que yo me acuerde. Y me acuerde y diga, esta es la L de leer la Biblia. ¿Sí? Esta E es de estudiar la Biblia. Tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que memorizar la Biblia. Pero no basta ni leer, no basta ni, ¿qué dije el segundo? Estudiar, memorizar, sino tengo que meditar la Biblia. Y si eso, ¿sí?, para crecer espiritualmente, cierro con algo. Lo más difícil, aplicar la Biblia. Y cuando digo aplicar, estamos hablando de poner en práctica ese principio, ese mandato que uno ha recibido. Entonces, el crecimiento espiritual no implica o no se mide por calendario o cronológicamente. Puede uno estar 10, 5, 20 años, toda su vida puede estar en la iglesia, pero si él no aplica el conocimiento que ha recibido, va a sigue sin crecimiento. Peor aún, en algunas o muchas iglesias, gracias a Dios no en todas, cuando se les da una falsa doctrina, crecen con esa falsa doctrina, pero no crecen con ese verdadero crecimiento espiritual que Dios muestra en su palabra. No sé si me has entendido ese punto. Entonces, el crecimiento espiritual tampoco no tiene que ver con la cantidad de información teológica que los creyentes tengan. No porque yo sé mucho más. No porque los judíos que pretendían decir y saber toda la ley de memoria. ¿Me entienden? Ellos eran crecidos espiritualmente. Jesús les descubre, ¿no es cierto? Jesús les dice, hasta hipócritas, sepulcros blanqueantes. O sea, ellos tenían un conocimiento teológico, pero no había un crecimiento espiritual conforme a la palabra que muestra. Entonces, no porque uno sabe mucho de la Biblia quiere decir, ha crecido espiritualmente. Vuelvo a repetirte. Cuando apliques la palabra,
vas a crecer espiritualmente, vas a dar fruto, ¿ok? Tampoco implica el crecimiento espiritual, no tiene nada que ver con la actividad ministerial exteriormente exitosa. Hay muchos hombres, mujeres que están dentro del ministerio de las iglesias o la iglesia que están haciendo esto, están haciendo aquello, están en un ministerio, están en otro ministerio. Eso no implica que uno tenga crecimiento espiritual. No siempre te va a mostrar un crecimiento espiritual, simplemente te está mostrando, ¿sí? Quizá incluso están llevando un ministerio a través de la sabiduría simplemente humana y no la bíblica. ¿Me entiendes? Porque hay muchos que creen que porque están haciendo un encuentro aquí, otro encuentro allá, o están haciendo una noche de talentos aquí, o están repartiendo a los pobres aquí alimento, qué sé yo, ¿sí? Piensan que son crecidos espiritualmente, pero no es así, no es así. ¿Me estás entendiendo? No es así. Tampoco no está conectada con el ámbito material, no porque la iglesia es grande juego de luces, tienes ahí tus equipos de sonidos, tienes una iglesia de miles, ¿sí? Pero su altura es de 1 metro, ¿sí? Sea que ha crecido espiritualmente esa iglesia, no es así. Mejor es la profundidad que la longitud. Cuanto más profundo sea, en cuestión de la palabra, ha crecido espiritualmente. Entonces, lo material no siempre te va a manifestar, no te manifiesta que hay un crecimiento espiritual. Muchos dicen, ¿no es cierto? Yo soy rico, ¿sí? Y la palabra, ¿qué te dice? Tú dices que eres rico, pero sin embargo eres, como dice Apocalipsis, eres pobre, desventurado, eres un miserable. No hay un crecimiento espiritual. Tampoco un crecimiento espiritual no es algo místico o sentimental o psicológico, porque tú vas a encontrar muchas iglesias que no es cierto, que te incitan muchas veces a correr como loco por ahí, o subirte al atrio, caerte, o qué sé yo, lanzarte, moverte como si estuvieras ahí zombie, que una risa santa y no sé qué cosas más, ¿no es cierto?, que alguna vez hemos visto, que son cosas o manifestaciones y creen que eso implica ¿qué cosa? Crecimiento espiritual. ¡Wow! ¡Qué iglesia más! ¿No? Un mover de Dios. No es así. No es así. No implica un sentimiento, una emoción, no implica que estás creciendo espiritualmente. Entonces, si esas cosas no es o no me muestran un crecimiento espiritual, ¿qué es un crecimiento espiritual? Quizá tú preguntarás. Y Pablo define en sus cartas qué es un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual, por ejemplo, es aquello que dice Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es crecer, transformar nuestro entendimiento. En 2 Corintios 7:1 dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Sabes qué es crecer espiritualmente? Tener temor de Dios. No estoy hablando solo de ese miedo, sino de ese temor reverente, santo que se debe tener a Dios. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta. Ese es un crecimiento espiritual. Decir, yo no pretendo yo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Dejo atrás lo de ayer y sigo siguiendo, sigo creciendo en el Señor. Colosenses 2:7 dice, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Colosenses 2:7. Primera de Timoteo 6:11, fíjate lo que es un crecimiento espiritual. Y siguiendo, ¿qué cosa? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, eso es un crecimiento espiritual. Debemos crecer, que alguien le quite eso, ¿sí? Debemos crecer aquello. Debemos crecer en justicia, en piedad, en fe, en amor, en paciencia, en mansedumbre. ¿Me entiendes? Ahora, generalmente en lo natural, cuando crecemos, cuando el ser humano crece, ¿sí? Lo hace a través de ¿qué? Del alimento, ¿o no? Si no hay alimento, no hay buena alimentación, entonces el muchacho o el ser vivo, el animalito o planta, cualquier cosa,
se va a atrofiar, no va a crecer. En lo espiritual, ¿qué se nos da para crecer? La palabra, ¿sí? A través de la obediencia, ¿sí? La palabra, la obediencia y la gracia de Dios hacen que nosotros crezcamos espiritualmente. Por eso el cristiano debe ser como ese niño, como dice 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. O sea, si el creyente no tiene esa sed, o sea, esa hambre de escuchar su palabra, es como que no quiere comer, como que está enfermo. Por eso usted cuando viene un domingo aquí, por lo menos una vez a la semana, usted se alimenta de la palabra del Señor, porque eso ¿qué hace? Da crecimiento, ¿entiendes? Crecimiento. Muy bien. Dicho esto, vamos ahora a la palabra del Señor, al versículo 12, y seguimos, pero yo sé que tú vas a entender esto con facilidad porque es algo que nosotros vemos. Entonces, en vista de que las pruebas doctrinales y prácticas que Juan ya había mencionado, ¿sí?, la prueba acerca de creer en Cristo y de reconocer el pecado y las pruebas de la obediencia y el amor, el apóstol quería confirmar la autenticidad de la salvación de sus lectores. Te voy a decir en castellano. Juan quiere afirmar, no quiere ponerles duda. Quizá tú te puedes sentir así, ¿me entiendes? Quizá tú puedes sentirte, ya creo que no sois, no. Juan lo que quiere, o sea, lo que quiere Juan con escribir esta carta es que uno se sienta seguro de que tiene vida eterna. Y quiere reafirmar eso, quiere afirmarle a aquellos, ¿me entiendes? Para que el día de mañana no esté en ese grupo que diga, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ellos hubieran permanecido. Entonces Juan quiere afirmar el corazón de los creyentes, de los verdaderos creyentes que están escuchando esta carta. Y lo primero que hace es reafirmar de un modo general a toda la iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 12. Os escribo a vosotros, ¿qué dice? Hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Escucha bien esto, porque Dios, para que tú crezcas, escucha bien, ¿qué cosa te ha dado? Un maestro, ¿ok? Dios no te ha lanzado así como la hierba, ya que crezca, no. Dios en su infinito amor, sí, ha dado dones a los hombres. ¿Qué significa dones? Regalos, ¿sí? Y dentro de esos regalos, Dios dio a la iglesia para que crezcan espiritualmente apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Pastores y maestros es uno solo, porque no puede haber un pastor que no sea maestro. Ya hemos hablado eso en las cartas a Tito. Tiene que ser, el pastor tiene que saber las escrituras, tiene que ser un maestro. Por eso dice, Dios ha regalado a los hombres, ¿sí?, en el tiempo de la iglesia, en el comienzo de la iglesia, los que han puesto el fundamento de la iglesia, ¿a quiénes? ¿Cuáles son los primeros? Profetas, apóstoles y profetas, ¿no es cierto? Después, Dios ha regalado evangelistas. Y por último, en este tiempo están los pastores y maestros que te enseñan. Por eso cuando te dice el versículo 12, os escribo a vosotros hijitos, no está hablando aquí primero de esa etapa de crecimiento espiritual. Porque esa palabra hijitos, ¿sí?, es una palabra griega muy distinta a otra que indica un niño. Aquí hijitos es a todo cristiano, de cualquier nivel espiritual, ya sea que tenga una madurez espiritual como padre, como joven o como niño. ¿Me entiendes? A todos los cristianos. Jesús, es más, esta palabra que usa acá, hijitos, teknia en griego,
Jesús usaba para decirle a los discípulos, ¿sí? Hijitos, hijitos. Aquí no está hablando de una etapa de crecimiento, en el versículo 2. En el versículo 13 y 14 sí hay otra palabra griega donde ya te dice que ese hijitos ya no es el cristiano de cualquier nivel, está diciendo todos. Entonces, ¿qué está haciendo en el versículo 12 Juan? Está reafirmándoles, les está diciendo hijitos, o sea, a todos los cristianos, ya sean maduros o inmaduros, ¿no? Hijitos, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. O sea, no importa si en una iglesia, por decirte, en este versículo hay hombres que ya son espiritualmente bien maduros, o hay hombres que no son maduros, pero son cristianos, ¿sí? A todos les está afirmando y les está diciendo, ¿saben qué? Dios ya les ha perdonado por todos sus pecados por su nombre, no por lo que tú has hecho, por lo que mereces o por tu nivel espiritual que tienes. A todos Dios ha perdonado sus pecados por causa de su nombre. ¿Estás entendiendo? Recién en el versículo 13 y 14, ahí recién se muestran las etapas de crecimiento de madurez cristiana. Y esas 3 etapas son las siguientes, ¿no es cierto? Primero vienen los hijitos, los jóvenes y los padres. Recuerda, para darles seguridad de que son verdaderos cristianos. Entonces, el primer grupo, ¿sí? Están ¿quiénes? Los hijitos. Hijitos son aquellos, pues, como dice su palabra, en el griego ya utiliza la palabra paidia, ¿sí? ¿Qué significa? Podríamos decir niños pequeños, denota específicamente a niños pequeños, los que aún están bajo instrucción paternal, ¿ya? No es la misma palabra del versículo 12. Del versículo 12, hijitos, está diciendo a todos, como en el Nuevo Testamento esa palabra usa a todo cristiano. Maduros, inmaduros, ¿sí? Corintios, qué sé yo, Filipenses, a todos por general. Pero aquí ya está mostrando una etapa de crecimiento. Y dentro de esta palabra, que está hablándoles Juan a los hijitos, a los niños, ¿sí? Estos tienen características propias para ver si realmente estás en esa etapa de crecimiento. Una de esas, por ejemplo, tiene el niño, o sea, el hijito, en esta palabra, paidia, tiene un conocimiento básico de sus padres. Es como el Eliú, ¿sí? Es un niño. Su conocimiento es básico de lo que son sus padres. Es más, se enfoca principalmente en ¿qué? En su devoción a sus padres, en su devoción a Dios. Solo sabe amarlos, no los conoce en plenitud a papá, mamá, no les conoce realmente quiénes son, ¿me entiendes? O qué virtudes tiene, qué atributos tiene, no los conoce. ¿Por qué? Porque es un niño, solo ve el amor, solo ve el amor. Es como cuando has venido a Cristo, ¿sí? No conoces muchas virtudes, no conoces mucho de lo que es Dios Padre, ¿y qué eres? Simplemente eres un amante de Dios. Amas a Dios, o sea, pero amas con ese amor, simplemente de ese amor de devoción. Por eso tienes ganas de ir hasta predicarlo un poquito, ¿no? O sea, hay un amor tan grande, tan exuberante, sí, entusiasta, ¿no es cierto? Es un amor así sincero, se apega mucho a los amigos de Cristo, su optimismo hacia una nueva vida es, ¿no? Pareciera que ha descubierto qué sé yo, ¿no? La gloria. No sé si te ha pasado cuando recién has conocido al Señor y te has sentido así. Pero sin embargo también tiene algunas características que son negativas. Y dentro de aquellos, por ejemplo, son propensos a debilidades o altamente susceptibles a peligros. Son motivados por sus deseos carnales, les falta discernimiento para evitar lo que es peligroso y buscar lo beneficioso. Son susceptibles a que sean arrastrados, ¿me entiendes? Pueden llegar a adherir ingenuamente a héroes espirituales
o a sus maestros favoritos. O sea, se dejan llevar muy fácilmente los hijitos, los niños, los que no tienen un discernimiento, ¿sí?, profundo de lo que dice la palabra. No sé si estás entendiendo o estás en otro planeta. ¿Ok? Entonces, lamentablemente hay muchos que se quedan en ese nivel. Son cristianos, pero no solamente son motivados, son por la devoción. Pero Dios quiere, o sea, Juan está queriéndoles dar seguridad. Aquellos no deben quedarse así, porque pueden ser llevados por esos falsos maestros que están por ahí y los pueden hacer perder. Entonces Juan dice, tienen que crecer más. Recuerda, la vida da crecimiento. No puedes tú quedarte como niño. No puedes tú, vosotros sois carnales, por eso no les doy vianda, no les doy comida sólida. En Hebreos dice, ya debiendo ser maestros, siguen teniendo necesidad de leche. Tú no puedes seguir en esa etapa, tienes que crecer más. Ustedes son niños espiritualmente, porque uno dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo más espirituales, yo soy de Cristo. No, ¿me entiendes? Son niños espirituales, tienen que crecer. Entonces, el crecimiento espiritual tiene que saltar a otro nivel, que viene a ser el nivel de ¿qué? De joven. Ya no eres un niño, no puedes quedarte niño. Tienes que crecer, ¿sí?, a tal punto que puedas tener las características de un joven espiritual. ¿Y cuáles son aquellas? Fíjate, el versículo 13b y 14b dice: os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido ¿a quién? Al maligno. ¿Sí? Os escribo a vosotros jóvenes, 14b, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermano, en la etapa de crecimiento, yo sé que muchos de ustedes ya vencen al maligno en algunas cosas. ¿No es cierto o no? Cuando algo se te presenta, una tentación, ¿qué dice en tu corazón? Escrito está. Escrito está. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. ¿Me entiendes? No, tengo que vencer esa situación. Los jóvenes espirituales se caracterizan por una comprensión de la verdad bíblica. Ya está arraigado en ellos verdades bíblicas. Han superado el egocentrismo infantil con sentimientos. Ya no se, o sea, uno que ya es joven ya no está pues para quejarse. Ay, me ha reñido, como a veces yo le grito a mi Zoe, ¿no? Niña, y a veces le hablo fuerte. A ver, Zoe, no se hace eso. Me ha reñido, no, o sea, que el abuelo le riña es para ella 100 veces más fuerte que su papá. ¿Me entiendes? Y se ponen a veces hasta quejandrosos, rebeldes, ¿no? O sea, espiritualmente hay algunos que cuando uno se le dice algo, se le disciplina algo, como es niño, o sea, a veces no le gusta aquello, ¿no es cierto? Te da la espalda, se resiente o cualquier cosa. Entonces, los jóvenes van a asimilar. Con razón o sin razón dirán, bueno, por algo será, ¿sí? O sea, ya va a haber una comprensión mucho más bíblica. Quizá en relación a la persona, ¿no? Le entenderé su edad, le entenderé su crecimiento, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero ya va a ser mucho más maduro, porque es joven, porque el joven posee una filosofía bíblica de vida. Su teología está en gran parte bien establecida. Los jóvenes espirituales manifiestan un amor maduro por la verdad, tienen un deseo de proclamar la verdad, tienen un deseo de defender la verdad, son fuertes en verdad doctrinal, ¿debido a qué? A que la palabra de Dios permanece en ellos. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios permanece en ellos. Por eso dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿Sí? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. No, Señor, primero es la palabra. Primero son las cosas de Dios. No voy a ceder a esta tentación.
¿Por qué? Porque escrito está, ¿me entiendes? Escrito está, escrito está. Entonces, ya habéis vencido ¿a quién? Al maligno. ¿Cómo le vences al maligno? ¿Sí? No cediendo a sus tentaciones que te pone delante. Entonces, muchos pasamos de esa etapa de niñez a una etapa de juventud, ¿sí? Ya somos más fuertes. Quieras o no, somos más fuertes. Uno que viene al Señor es pues niño, no conoce, y no le puedes exigir que actúe como joven. ¿Por qué? Porque es niño, ¿me entiendes? Va a crecer en algún momento, ¿sí? Y si venía con su goza en su cabeza, por decirte, de alguna manera va a crecer y va a decir, caramba, quiero de alguna manera, quiero madurar en el Señor, ¿sí? Quiero madurar en el Señor. Entonces, vuelvo a repetir, Juan está mostrando cuál debe ser el crecimiento espiritual que el cristiano debe tener. Repito, si alguien dice ser cristiano y no crece espiritualmente, está muerto, no tiene vida, porque donde hay vida hay crecimiento, donde hay crecimiento hay vida. ¿Ok? Y el crecimiento viene ¿de quién? De Dios, pero también hay una responsabilidad del hombre para crecer. ¿Ok? Entonces Juan quiere darles esa certeza, esa seguridad, y les dice, hijitos, hijitos, primero, a todos los cristianos, maduros, inmaduros, a todos, a aquellos que son ya ancianos, les está diciendo, sus pecados han sido perdonados por causa de su nombre. Y después implica hablarles nuevamente el crecimiento espiritual que debe haber, y les habla primero a quiénes, a los hijitos, ¿sí? A los jóvenes, que ya son más fuertes, que ya pueden vencer al maligno, en algún momento se va a hacer derrotar, pero ya son fuertes, ¿sí? Ya va a estar ahí. La batalla es mucho más fuerte, el niño está ahí. El joven ya tiene que agarrar su espada y empezar a luchar. Pero Dios no quiere que nos quedemos siendo niños, ni siendo jóvenes, sino Dios quiere que crezcamos y lleguemos a tener esa madurez que el Padre tiene. ¿Me entiendes? Vuelvo a repetir, Dios no quiere que des solamente fruto, Él quiere que des más fruto, y mucho más fruto, dice Juan 15. No quiere que des fruto al 30 solamente, ni al 60, sino al 100 por 1. No solamente quiere que seas un llamado, no solamente quiere que seas un escogido, sino un hallado fiel. Hay crecimientos. Hay crecimientos. Y termina Juan, el versículo 13 a y 14, a un tercer grupo, o sea, un tercer grupo del crecimiento espiritual, que vienen a ser los padres espirituales. ¿Ya? Estos se caracterizan por una comunión más íntima con Dios, mucho más íntimas. Llegar a esa estatura realmente debe ser excepcional, ¿no? Para un cristiano. Llegar a ese nivel, o sea, del cual Juan dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. 14a dice, os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Muy bien, esta es la tercera etapa de crecimiento espiritual. ¿Cuáles son las características de estos padres? Son los padres, estos padres, o sea, espiritualmente, han meditado en las profundidades del carácter de Dios hasta el punto en que anhelan obtener un hondo conocimiento de Él y adorarlo íntimamente. Vale decir, han dado un giro completo en sus vidas cristianas. Cuando yo veo un John MacArthur, por ejemplo, o un Paul Washer, así, deben tener sus luchas. Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos aseguran que tienen luchas, así porque también hay leyes en su cuerpo que le tienden a
a pelear, ¿no es cierto? Pero cuando veo sus estudios y cuando voy siguiendo sus estudios, de J. Magui, de Paul Washer, te estoy hablando de hombres Shugel Michelin, tantos que escucho, de los que tengo que estudiar para darles a ustedes, realmente entiendo que, bueno, a lo que ellos hablan, no los conozco así, pero entiendo que tienen una intimidad tan profunda, ¿sí? Tan profunda, o sea, tiene una comunión, pero tan profunda, su conocimiento es tan profundo que a veces yo me siento como un piojo. ¿Me entiendes? ¿Cómo manejan? Un Carballosa, ¿cómo maneja realmente el griego? O sea, toda la Biblia en griego me sabe. Yo sé palabras que estudio. Por cierto, va a pedir que oremos por él esta semana. Está muy delicado. Se escribió, tengo en su WhatsApp, doctor Carballosa. ¿Sí? Está orando. Él sigue sirviéndole al Señor. Pese a esta situación, ayer mandó otro audio donde dice, no pude hoy mandar el devocional, ¿sí? Porque yo escucho devocional de Carballosa también, y estoy un poco delicado, ¿sí? Mis fuerzas ya no me dieron para escribir, les pido perdón, hijos en Cristo, y la siguiente les mando, sí, oren por mí, por mi restauración, etcétera, 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 ¿sí? Pero hay hombres, o sea, cuando ellos han crecido espiritualmente, pero ¿saben qué ha hecho que ellos hayan tenido un crecimiento? ¿Sí? Las luchas que han tenido. Un padre va a llegar a ese punto, ¿sí? Porque realmente ha dado un giro completo en su vida y tienen una comprensión de la doctrina bíblica porque han experimentado sufrimiento. Ninguno de ellos su vida ha sido fácil. Job, por decirte, imagínate Job, ¿no? Que es un referente que más sabemos. Entonces han llegado a experimentar, pero, o sea, han probado lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8. Cuando venga tribulación, hambre, persecución, espada, muerte, o ni ninguna cosa creada, ¿saben qué? Nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Soy más que vencedor en Cristo Jesús. No me va a parar la enfermedad. Hermanos, tú no sabes cuánto sufrimiento han llevado a Spurgeon. Te estoy hablando de esos hombres de Dios de John Bunyan, 10 años en la cárcel por no hacer nada, pero ahí, en esos calabozos, ¿sí? Escribiendo el progreso del peregrino, ¿sí? Y esa esposa, ¿sí? Sumido con hijos que tenía, aparte, ¿no? O sea, que tuvo si no me equivoco, de la primera esposa difunta, ¿no es cierto? Creciendo, esperando, o sea, hombres de Dios, pero que han experimentado una comunión, una intimidad con Dios a través del sufrimiento. A veces nosotros nos enfermamos y estamos quejándonos, estamos ya ahí diciendo Dios no me ama, Dios no me quiere, o sea, etcétera. Hermano, Spurgeon murió, si no me equivoco, a sus 56 años porque él trabajaba 22 horas, creo, al día proclamando al Señor, sirviéndole al Señor, estableciendo iglesias, escribiendo libros, cartas a sus alumnos. O sea, cuando uno ve realmente, nosotros parecemos flojos al lado de ellos. Y a veces yo hasta me avergüenzo en el sentido de que caramba, y cuando tengo a veces pereza de poder estudiar o hacer algo, me pongo a pensar en estos hombres de Dios, ¿no? De cómo realmente ellos ponen su disposición de su vida en las Escrituras, y eso hace que yo los vea decir, estos tienen un nivel espiritual ya de padres, ¿sí? De padres. Entonces, el crecimiento espiritual te va a dar evidencia de que realmente eres un verdadero cristiano. Si tú no creces, si el cristiano no tiende a crecer, entonces no sé si tendrá vida. Porque la vida trae crecimiento, sí o sí. Dios pone el querer como el hacer. ¿Cómo crecemos? A través de la palabra, la obediencia. La palabra, la obediencia es nuestro alimento para crecer espiritualmente. Por eso dice, 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que
por ella crezcáis para salvación. Crecemos espiritualmente. Espiritualmente no es que tengas la iglesia más grande, no es crecimiento espiritual, no es eso. O tienes los bienes materiales más visibles que puedas ver, no es eso crecimiento espiritual. Dices que eres rico, pero el Señor dice eres pobre, desventurado, miserable. No porque la iglesia sea de 3,000 es porque han crecido espiritualmente. No porque en las iglesias se están moviendo como locos por ahí, o cogiendo, yéndose, o haciendo esas cosas. Eso es crecimiento espiritual. No es, porque eso no es, el crecimiento espiritual no es emocionalismo, no es psicológico, no es sentimentalismo. El crecimiento espiritual es seguir la justicia, la bondad, la paz, la mansedumbre, ¿sí? Procurar con diligencia presentarte ante Dios aprobado. El crecimiento espiritual, te vuelvo a reiterar, este es tu manito es lema, es tu lema con doble M, ¿sí? Lee, L, de leer la Biblia. Si eres cristiano, tienes que leer la Biblia, ¿ok? E, estudiar la Biblia. M, memorizar la Biblia. M, meditar la Biblia. Y lo último, lo fundamental para crecer espiritualmente, aplicar la Biblia. Aplicar. Nunca te olvides, estos tus deditos se llaman lema, con doble M. Lema de leer, E de estudiar, M de memorizar. No basta ni leer, ni estudiar, ni memorizar. Eso no es crecimiento espiritual. Meditar de día y de noche. Su delicia está en la palabra. Y aplicar. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En esto sabrán que son mis discípulos. En que se amen los unos a los otros, ¿sí? En que me obedezcan. La obediencia es una prueba fundamental para saber si eres cristiano. Crecemos espiritualmente, nunca. Crecimiento espiritual, ya les vuelvo a repetir, no es cronológico, no es porque has estado 10 años, has crecido espiritualmente. Peor, si has recibido sana doctrina y no lo has aplicado, no has crecido espiritualmente. Si has recibido falsa doctrina por 20 años, peor, ni siquiera tienes opción de haber crecido. Crecer espiritualmente no es que yo sea pastor, porque puedo ser quizá un pastor con solo conocimiento teológico, datos bíblicos, versículos en mi cabeza. ¿Saben qué me va a hacer que yo sea uno que ha crecido espiritualmente? Aplicando las escrituras. Reconociendo que no he llegado a la plenitud, a la meta. ¿Cuál es la meta? Ser conformados a la estatura de Cristo. ¿Sí? Nunca vamos a llegar a esa meta plena hasta que le veamos a Él, dice, tal como Él es. Él nos ha predestinado a ser, dice, semejantes al Hijo. Cuando le veamos, más adelante les va a decir Juan aquello, más cuando le veamos, tal como Él es, seremos como Él. Pero mientras tanto estamos aquí en la tierra, dice. ¿Sí? Y los que tienen esa esperanza, ¿qué dice? Se santifican a sí mismos. ¿Sí? Cada día debo crecer. Cada día. Tú no vas a crecer viendo televisión. A mí me gusta ver televisión. Pero todos los días debo yo, así como comes pan, almuerzo y cena, ¿no es cierto? Todos los días debe haber. Por eso a veces soy con los devocionales un poco. Algo siempre aprenderán. Aprendan a desechar, a agarrar lo bueno y desechar lo malo. ¿Sí? Aprendan. Pero algo pueden aprender. ¿Cuántas veces les digo? Memoricen versículos. Aprendan a memorizar versículos. Un versículo memoricen. Mediten en ese versículo y aplíquenlo a ese versículo. Lema. Ese es mi lema de vida.
leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar. Ese es mi lema para crecer espiritualmente. ¿Cuál es tu lema? Así como los Boy Scouts tienen sus lemas. Claro, esta palabra lema es con doble M para que no me olvide. ¿Sí? Leo, estudio, memorizo, medito y aplico. Leo, estudio, memorizo, medito y aplico. Y por la gracia de Dios voy a crecer espiritualmente. Amén. Voy a crecer espiritualmente. Gracias, Señor, por esta palabra. Oraremos ahí. Gracias, Papito Dios, porque eres bueno, Señor, con nosotros. Nos permites crecer en el amor, nos permites crecer en tu palabra. Te agradecemos por el día de hoy, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tu deseo es, Señor, que nosotros lleguemos, Señor, a la plenitud de tu Hijo amado. Sabemos, Señor, que con tu poder, con la fuerza del Espíritu Santo, Señor, y nuestra responsabilidad podemos llegar, Señor, a alcanzar aquello, Señor, que tú has planificado para cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias, Papito amado, bendito Padre, te agradecemos por todo lo que tenemos, Señor, por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Gracias, Señor, por las ofrendas, te damos gracias por todo, Señor. Te pedimos, Señor, que esta semana nos cuides, Señor, nos protejas, no nos dejes caer en tentación, líbranos de todo mal, Padre. Gracias, Papito Dios, bendito Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. 2 minutos, siéntense, tengo que darles un comunicado. El siguiente domingo, hermanos, ¿sí? No va a haber culto. ¿Están escuchando? No va a haber. Es Día del Padre, ¿sí? Yo voy a viajar el día de